Bueno, vamos a presentar a Gloria Muñoz Ramírez, periodista mexicana, reportera del diario La Jornada. Fue la encargada de cubrir la rebelión zapatista desde 1994. Creó la página de información Desinformémonos, una publicación semanal en 7 idiomas que recoge las principales luchas sociales en todo el mundo. A ella también la invitamos bajo esta consigna de si se puede hacer periodismo independiente en el siglo XXI. Y bueno, vamos a escucharla. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos. Primero que nada, agradecer profundamente la invitación de Brecha, felicitarlos a cada uno y a cada una de los que lo hacen posible, conmemorar el esfuerzo casi delirante de los que nos empeñamos en hacer permanente el periodismo independiente y sobre todo el periodismo independiente impreso en la era de Gutenberg. Es todo un esfuerzo, yo insisto, casi delirante. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por permitirme estar hoy aquí, en un espacio al que llegué hace 10 años, la primera vez en este mismo espacio que además es muy simbólico, muy histórico para todos. Entonces, muy emocionada por reencontrarme además con muchas de las personas que estuvieron en aquella charla de hace 10 años, en donde llegué presentando el libro del fuego y la palabra. El tema que me dijeron que desarrolláramos en esta mesa justo es el papel del periodista y los medios independientes en el siglo XXI. Antes que nada quiero decirles que también estamos en un proyecto que se llama Desinformémonos, que nació por cosas del destino muy uruguayo. El nombre de Desinformémonos es el nombre de un poema de Mario Benedetti. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Fue el día que murió Benedetti en mayo del 2009. Estábamos conformando la página, todavía no teníamos nombre, pusimos un disco con sus poemas, salió Desinformémonos y ese día tuvimos nombre. En ese mismo número inaugural, Eduardo Galeano nos hizo una selección de los textos de los nadies. Nosotros le escribimos un correo y generoso como era, nos mandó una selección musicalizada de los nadies. Y en ese mismo mes estaba Daniel Biglietti en México y que nos dedica un concierto para la fundación de Desinformémonos. Les juro que no tengo una historia así para cada país. Es verdad. Así nacimos y fue la fortuna de muchas casualidades. Yo vengo de un país en el que se mata periodistas y se desaparece estudiantes. Y esto no es una consigna, es 85 periodistas asesinados en los últimos 10 años, más de 30,000 desaparecidos, no nada más periodistas, sino de todos. En un país en el que se asesina a luchadores sociales, en un país en el que se hacen leyes para el despojo, de un país en el que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, principalmente los electrónicos, están subordinados, son cómplices o totalmente vinculados al poder, de un país en el que el presidente de la República se casó con una actriz de telenovelas, hicieron una fusión al mismo tiempo de la casa presidencial con la empresa Televisa. Es este el país de donde vengo, un país en el que la periodista con mayor rating a nivel nacional, un país en el que esta periodista da a conocer las vinculaciones de la presidencia con los contratistas, quienes le hicieron una casa, la famosa Casa Blanca, y el reportaje de la Casa Blanca que desacredita la presidencia a nivel internacional, y esta periodista de la manera más burda y casi inconcebible es despedida. Es un noticiero desaparecido. Este es el país del que vengo, este es el país en el que estamos ejerciendo el periodismo y en el que luchamos por ejercerlo de manera independiente.
con todos los retos que esto significa. Pero también vengo de un país que en 1994 fue el anfitrión de una gran revuelta, una revuelta indígena, que le dio la vuelta al mundo y que a los medios de comunicación también nos dio la vuelta. ¿Qué quiero decir? En 1994, el 1 de enero, es el levantamiento, insisto, protagonizado principalmente por indígenas del estado de Chiapas, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese día, y me voy a atrever a hacer un ajuste a lo que nos comentaba el otro día Ignacio, también se inaugura, porque estaba el nacimiento de Internet, tenía unos años apenas, pero en 1994 todavía no era de uso común. Los que están más jóvenes van a pensar que somos unos ancianos, pero no había Internet, no teníamos correo electrónico, los periodistas mandábamos por fax, un poquito antes por cable. Y los zapatistas llegan justo en el momento en que el Internet se va haciendo, va incursionando en nuestras vidas. Pero los zapatistas no lo usan, no lo conocen, no hay luz en las comunidades. Los comunicados del ZLN aparecían en hojas blancas a máquina de escribir. Era increíble que en esas condiciones de guerra y de selva y demás no tenían una sola errata, y la que tenían era corregida con tinta blanca, o sea, era un cuidado excesivo, pero eran hojitas escritas a máquina que se repartían entre los más de 1000 periodistas que nos encontrábamos en Chiapas y que, bueno, por supuesto nos peleábamos todos por ellas, y después, simultáneamente, un ejército de gente totalmente anónima se dio a la tarea de hacer uso del Internet para la difusión de estos comunicados. Entonces, no es el ZLN el que difunde por primera vez un movimiento social a través del Internet. Ellos lo que hacen es una cosa mucho más importante. Hacen un discurso, primero que nada hacen una guerra, pues hacen un discurso y una propuesta política. Es esa propuesta política la que la gente retoma para difundirla a través de la red de Internet. Esto es importante porque inicia también en México y en muchas partes del mundo una era, la era digital del periodismo, que viene a poner en crisis, como nos lo ha explicado muchas veces Ignacio, al periodismo escrito. Inicia también un movimiento contra el neoliberalismo que crea sus propios medios. Estamos hablando de hace 15 años, la creación de Indymedia y de otros medios comunitarios y alternativos que se expanden por todo el mundo, a través, insisto, de las nuevas tecnologías. Esta gente anónima después, cuando los zapatistas, años después, muchos años después, más de 5, hacen uso de la herramienta de Internet directamente, se dan cuenta que la página electrónica ZLN estaba hecha en Texas por un grupo de estudiantes que habían comprado el dominio de ZLN y que cuando los zapatistas hacen uso de la herramienta le piden que si por favor le cede el nombre. Por supuesto que lo ceden, y a partir de ese momento los zapatistas crean un equipo de apoyo que los ayuda a usar estas técnicas, porque insisto, ellos siguen en las selvas, siguen en las comunidades y sin conexión, sin luz, mucho menos conexión. Decíamos que nacía, que era lo más importante, más que los medios de comunicación, un movimiento altermundista, un movimiento que recorre los 5 continentes, un movimiento que crea nuevas herramientas de lucha, que distingue un nuevo enemigo, que es el neoliberalismo, y a través de eso la creación de muchos medios básicamente digitales. ¿Y por qué digitales? Bueno, yo creo en primer lugar porque no teníamos dinero. No teníamos dinero para imprimir. Yo creo que muchos de los medios que estamos naciendo en Internet, no es que no creamos en el papel. Sí creemos en el papel, venimos insisto, de la era de Gutenberg, pero no tenemos el dinero para imprimir, ni para hacer todo el proceso
que significa estar en el papel. Eso nos lleva a las páginas electrónicas y al mismo tiempo empezamos a vivir el nacimiento de las redes sociales. Y bueno, ya esto sí nos viene a revolucionar totalmente, las aceptemos o no, seamos críticos o no, vivamos con ella o no, las usemos o no, ahí están. No podemos darles la espalda, no podemos hacer que no existen. Y en el caso de los medios de comunicación, creo yo lo que tenemos que hacer es usarlas a discreción. ¿Y a qué me refiero con la discreción? Nos encontramos ante la inmediatez de la información, ante la espontaneidad de la información y ante la creación de nuevos sujetos informativos. ¿Qué es esto? Un ejército de gente con un celular que empiezan a reportar la información. No podemos pasar por alto que existe todo esto, pero tampoco podemos pasar por alto la falta de rigurosidad que tiene esto. Nosotros en Desinformémonos, este proyecto digital que tenemos como base en la Ciudad de México, desinformémonos.org, tenemos el hermoso problema de tener que estar revisando cientos de correos que llegan a la red social y que muchos de ellos no sabemos su procedencia, nos mandan videos, nos mandan fotos, y es imposible publicarlo, no por la falta de espacio, sino porque nos es imposible poder verificarlos todos. Por supuesto que hemos cometido errores garrafales al publicar alguno sin la verificación debida, y a esto nos lleva la incursión en las redes sociales, a una permanente, estar siempre en el límite de la equivocación, del error, y por otra parte tampoco podemos prescindir de ellas, ni de ese público, de esa audiencia que se convierte en periodista, en reportero de un momento a otro. Y en este periodismo independiente que hacemos, ¿qué hace este reportero? Pues cumple con todas las reglas del periodismo, está en el lugar de los hechos, prende el celular en el momento preciso, graba la capsulita que es necesaria y la última fase, que es la más importante, la difunde. Entonces, cumple todas las características y muchas veces, al menos en la experiencia que tenemos en México, esta difusión contradice totalmente la versión institucional. Hace 8 días, elecciones en México intermedias, saldo blanco, anuncian los grandes medios de comunicación y principalmente la televisión aliada al poder, como acabamos de decir. Saldo blanco, todo en calma, cuando estaba el ejército totalmente desplegado en todo el territorio, cuando estaba la Policía Federal reprimiendo, cuando hubo un estudiante asesinado en el municipio de Tlapa, y teníamos nosotros el video del ejército y la Policía Federal entrando a Tlapa disparando. Eso no lo podíamos tener nada más gracias, no podemos tener corresponsales en todos lados, lo tenemos gracias a que alguien estaba ahí, a que alguien filmó, a que alguien mandó e hizo que lo difundiéramos. Esto también nos pone en un grave peligro, yo insisto, no darnos cuenta de la vulnerabilidad a la que nos lleva la difusión de todo esto. Por supuesto que es una gran aportación a la que no le podemos dar la espalda, pero también es un grave riesgo el que todo el tiempo estemos haciendo uso de la información que llega a través de las redes sociales. Yo insisto, la veracidad, la investigación, la rigurosidad, ya solo 5 minutos, la veracidad, la investigación y sobre todo el rigor periodístico. Nosotros decimos, dato mata consigna, y en el periodismo independiente, en el periodismo crítico, tenemos que esforzarnos el doble que los grandes medios de comunicación que cuentan con todos los recursos, porque lo que nosotros ponemos a disposición es la legitimidad y no podemos ponerle en riesgo. Aunque todo esto, toda esta tecnología nos lleva cada momento a eso, entonces hay como una contención todo el tiempo para vigilarnos y para no caer en la inmediatez. No se mata
La reflexión no suple en las redes sociales al periodismo crítico, ni a la investigación, ni al rigor, de ninguna manera. Podemos usarlas para potenciarla, pero el periodismo independiente, el periodismo crítico, no puede hacer periodismo solo en las redes. Ni solo en las redes ni en las redes, el periodismo se hace en otro lado, el periodismo se hace en las calles y se hace con investigación, aunque este registro espontáneo nos esté nutriendo a cada momento. Insisto, no podemos darle la espalda. No hay que confundir los likes, los me gusta, aquí también son me gusta, con lecturas. Puede haber, nosotros hemos tenido material con 500,000 compartidas, 7 millones de alcance, y cifras que uno no se puede ni siquiera imaginar. Y yo soy lo suficientemente crítica, cuestionadora, por supuesto, de que eso no significa de ninguna manera un número ni medianamente equiparable al número de lecturas y de reflexiones que provocó ese material. Entonces, la difusión en redes no significa de ninguna manera que ese material haya sido leído y mucho menos que se haya reflexionado en torno a él. Muchas veces ponemos textos grandes en redes y la gente nos dice, ¿nos los pueden resumir? ¿Y de qué se trata? Y son constantes todos esos comentarios. Está toda la información en la red. ¿Y de qué se trata? Y nos resumen, ¿y quién fue? Y no sé, una serie de comentarios que nos hacen pensar todo el tiempo en que esos textos no están siendo leídos, aunque tengan 50,000 me gustas y 800,000 compartidos. Pienso que es el periodismo crítico, el periodismo independiente, el periodismo en redes, el periodismo digital, el periodismo al que nos está llevando también esta lucha por las reivindicaciones sociales. Por supuesto que es un periodismo comprometido, que sin ninguna ambigüedad se define como un periodismo de izquierda. Hubo un momento en que ya a nadie le gustaba usar la palabra de izquierda. No, creo que hay que reivindicarlo y que además que es un principio, sobre todo ético, decirle al lector siempre quiénes somos. Somos esto y léenos con todas las limitaciones que eso significa. Tu lector tienes derecho a saber quién soy y desde dónde escribo. Y a partir de ahí, seleccionar o no la información que te estoy dando. ¿Independientes de quién? Pero yo digo que de todos. Independientes, por supuesto, del Estado. Independientes de los partidos políticos. Independientes, por supuesto, de los gobiernos progresistas, a los que en algunos momentos se ha llevado o se ha convalidado todo un movimiento para hacerlos llegar al poder, y en algún momento otros medios como el nuestro, de ninguna manera apoyado a ninguno, porque pensamos que siempre tenemos que tener una actitud crítica ante cualquiera que nos gobierne, del color que sea. Esto se me ocurrió decirlo en Cuba hace poco, y por supuesto que fue muy bien recibido, además con muy buena audiencia para las preguntas, que me decían, bueno, está bien, independiente del poder económico, independiente del poder político, independiente del Estado, independiente de los partidos políticos, independiente de los gobiernos, aunque sean progresistas y de izquierda, pero independiente también de los movimientos. Dije, ay caray, sí, independiente también de los movimientos sociales que acompañamos, con los que tenemos un compromiso, que defendemos, que somos muchas veces parte de ese movimiento, pero sí, si vamos a hacer periodismo, vamos a hacerlo, e incluso desde dentro del movimiento, vamos a hacerlo de manera independiente. Si no, dejamos de ser periodistas y hacemos gacetillas y nos convertimos en el órgano oficial, y eso es otra cosa, que también se vale y que también tiene su utilidad, pero es otra, no es periodismo, creo yo. Entonces, este tipo de periodismo comprometido, este tipo de periodismo de izquierda, crítico, como lo decía Raúl hace unos días, sin ataduras, y ese sin ataduras lleva a todos, ¿no? Sin ataduras con nadie. Aunque, por supuesto, siempre, en todo momento, lata el corazón del lado izquierdo. Muchas gracias y muchas felicidades.